Bueno, muy buenas noches, apreciados aprendices. Bienvenidos a esta última sesión virtual correspondiente a la competencia de matemáticas. Mi nombre es Julián Andrés Rosso, entonces vamos a dar las pautas, los parámetros, cómo es la forma en que se va a llevar a cabo cada una de las indicaciones y teniendo en cuenta la guía de aprendizaje en el cual da cada uno de los lineamientos para que se puedan llevar a cabo para el desarrollo de esta reunión. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Bueno, antes de comenzar, quería recordarles que ya han pasado dos resultados. El primer resultado corresponde a la parte del cuestionario. El segundo está enmarcado a la parte de el planteamiento de una ecuación, pues mediante la actividad de la casa de chocolate. Ese está calificación. Yo creo que ya para mañana más tardar estaría ya dando las respectivas. Ya me faltan poquitos aprendices para poder dar esa valoración. Y para este fin de semana, pues está el espacio, lo del censo. Desde la parte de estadística, recordemos que hay plazo hasta el domingo. Domingo estamos hablando 10 de septiembre, en donde ya pueden estar publicando. Importante que tengan presente pues los lineamientos que se les dieron mediante la sesión virtual, pues escuchar nuevamente las grabaciones. Una forma de guiarse es por medio de la plantilla publicada donde tienen que hacer un video eh, de sustentación. Entonces, ahí están como los parámetros establecidos en el cual puedan enviar la respectiva actividad. Bien, y ya este último resultado corresponde a una, publicado acá en la guía. Esta actividad de aprendizaje es de crear un algoritmo para sintetizar el cálculo de perímetros, áreas y volúmenes de figuras planas y sólidos regulares. Entonces, aquí en la plataforma, pues van a hacer la respectiva publicación, pero pues de todas maneras es importante tener cada uno de los elementos establecidos de la guía. Tengamos en presente que son 12 horas, en el cual pues pueden ser hasta menos tiempo. Importante verificar nuevamente el material de formación, que es matemáticas nivel avanzado. Incluso el nivel medio es el que va propiamente enfocado al desarrollo de esta evidencia. Y pues lo que se va a hacer es realmente la construcción de un algoritmo correspondiente a perímetros y volúmenes. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que se debe hacer? Eh, o se recomienda para que lo tengan en cuenta al momento de entregar. Entonces, se debe consultar de figuras geométricas y las fórmulas que definen tanto el área como el volumen según sea el caso. Para ello se recomienda el apoyo de recursos de multimedia y otras alternativas bibliográficas a las que usted tenga acceso. También entonces, pues les indica de que puede guiarse por el siguiente material de multimedia, el cual le ayudará a orientarse frente al diseño del algoritmo. Entonces, acá hay un videíto en el cual pues hay unos parámetros establecidos frente al desarrollo de ese material. El tercer punto dice, después de tener la información completa y organizada, diseñe un algoritmo. La palabra algoritmo significa diseñar, crear una formulita. Entonces, eso es lo que se va a hacer para las figuras planas que comprenda la parte de área, volúmenes y pues también está establecido. Y por último dice, piense en la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Cada uno de estos elementos, pues ahorita yo voy a dar una orientación, lógicamente hay una plantilla establecida, diseñada para que ustedes puedan sintetizar la información y también orientarlo frente a lo que está solicitado acá en la guía de aprendizaje. Realice una presentación donde explique la solución al problema dado. ¿A cuál problema? Al punto número D, ¿sí?
que está establecido. Pero también a cada uno de los algoritmos que se deben de construir frente a la parte de las figuras regulares, ¿sí? Establecidas para el cálculo de áreas y volúmenes. ¿Qué es lo que ustedes van a entregar? Entonces, van a entregar un documento en PDF donde contenga lo siguiente. La introducción, un problema planteado, la información recolectada de las figuras, recolectada de fórmulas y figuras, el algoritmo diseñado, incluyendo su proceso, y las conclusiones. Entonces, ese va a ser como dice presentación, pues lógicamente es un documento en PowerPoint, pero pues se envía por medio de formato en PDF. Y de esta manera, pues se va a entregar directamente donde está el enlace establecido para que puedan subir la evidencia. Esta evidencia hay plazo máximo para entregar hasta el domingo 17 de septiembre. Se da el tiempo suficiente para que pueda desarrollarse. Vamos a mirar entonces un momentico. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta de pronto? ¿Alguna duda? Pueden activar el micrófono. Todo está claro, profe. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces continuamos acá. Vamos a ir a esta parte del contenido del curso. Recordemos que en el proyecto estamos en la fase 1 de análisis que corresponde a esta competencia, actividad de proyecto 2. El material de apoyo, pues acá podemos encontrar lo que nos dice del nivel intermedio de matemáticas, pero también aquí está publicado en cada uno de los grupos con los que estoy orientando, la plantilla 3 que se llama algoritmos, áreas y volúmenes. Entonces, para que lo tengan presente, lo puedan descargar y de esta manera, pues, para el desarrollo del mismo. De todas maneras, acá lo voy a hacer Profe, para poderlo visualizar. Sí, profe, qué pena sí, interrumpirlo, sí. profe. Lo que pasa es que hay compañeros que están en la sala de espera para poder entrar a la reunión, para ver Ven, si usted puede permítame un hacer el favor y momentico. les da acceso. Entonces, Qué pena interrumpirlo, profe. no hay problema. Muchas gracias. Gracias ahí por la intervención. Aunque yo ya le había quitado la opción, pero bueno, de pronto no se ha actualizado. Bien, entonces, por ahí, por favor, me silencian los micrófonos. Recógeme eso primero si vas a ver algo. Listo, lo voy a silenciar mientras tanto y ya ahorita voy a dar pauta para que podamos continuar. Tenemos entonces la plantilla, la descargué para que ustedes puedan visualizar de qué está funcionando. Aquí tenemos es un documento en Excel donde está establecido, sintetizado cada uno de los elementos. Pero bueno, quiero mostrar lo siguiente. Esa plantilla la van a encontrar, vuelvo y repito, en proyecto, fase 1 de análisis, actividad de proyecto 2 y material de formación. En cada uno de los grupos establecidos van a encontrar la plantilla número 3, que corresponde a esta actividad de aprendizaje. Y aquí en la guía de aprendizaje vamos a visualizar que es la actividad de aprendizaje número 4, la última, quiero pues mostrar de que está la fecha de entrega establecida hasta las 11:59 de la noche, el día domingo, perdón un momentico, el día domingo 17 de septiembre. Entonces acá ya quedó programado pues para que de pronto no se vaya a presentar algún inconveniente. Bueno, acá en esta parte donde nos dice instrumento de evaluación, lo quiero descargar. Venga, miramos acá. Este instrumento de evaluación nos indica es la forma en el cual se va a calificar. Entonces, cuando usted vaya a enviar el documento elaborado, lo que yo voy a verificar es que si selecciona herramientas computacionales, si realiza una propuesta funcional, si la propuesta del logaritmo cuenta con un sustento teórico, si elabora una propuesta de solución que es frente al polígono irregular, entonces para verificar esa situación.
Otro de los indicadores es que si entrega un algoritmo que cumple con todos los requisitos para el cálculo del área y volumen, si calcula perímetros, áreas y volúmenes, de acuerdo con los elementos de la figura geométrica. Reconoce y aplica de forma correcta las fórmulas para el cálculo de áreas y volúmenes. El siguiente es si el algoritmo posee elementos gráficos necesarios y recursos que brindan mayor soporte. Si el algoritmo o la fórmula que usted construye posee un aspecto limpio, atractivo y acorde al material, y si presenta la actividad de forma adecuada. Entonces quería repetir, por lo menos los que ya les acabé de dar como ingreso, pensé que estaba ingresando automáticamente. Recordarles que es un documento en PDF donde es por medio de una presentación. Es un documento pues que realizarlos en PowerPoint, pero entonces lo envían mediante el formato de PDF, donde contenga entonces introducción, problema planteado, la información de las fórmulas recolectadas, el algoritmo diseñado. Ese algoritmo es de acuerdo a esta pregunta, ¿sí? Y las conclusiones, 2 o 3 conclusiones que usted quiera realizar frente al trabajo enviado o frente a esta evidencia que usted va a publicar. Eso es lo que es correspondiente a ese tipo de conclusiones. Sería ahí como pues cada uno de los elementos que están planteados en la guía. Bueno, por acá venga, voy a admitir otros que están ingresando. Listo. Entonces, ahora vamos a dar entonces explicación a la plantilla frente a lo que debe desarrollar. Entonces, acá hay 2 hojas establecidas. La herramienta que vamos a utilizar, pues es una herramienta muy sencilla que es el Excel. No quiere decir que sea un Excel avanzado, solamente lo que hice fue organizar un poco más el trabajo que ustedes van a entregar, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos visualizar? Recordemos que están hablando sobre las figuras planas, en donde están establecidas y polígonos lógicamente regulares, que es lo que va más abajito. En cuanto a las figuras planas, algunas de ellas que logramos encontrar. Está la figura plana del cuadrado, del rectángulo, del triángulo, del rombo, del trapecio y del círculo. Cada una de ellas establecidas. ¿Y qué es lo que ustedes van a crear? Un algoritmo para alguna de estas figuras. Por ejemplo, para la parte del cuadrado, van a construir el área y el perímetro. Aquí están las formulitas para la construcción del mismo, pero ahorita voy a dar la explicación pues para que ustedes puedan tener una mejor orientación. En cuanto al rectángulo, se hace tanto el área y el perímetro. Para el triángulo solamente va a ser el área. Para el rombo también únicamente va a ser el área. Para el trapecio, entonces el trapecio se va a construir únicamente el área, y para el círculo va a ser el área y el perímetro. Aquí a los que no hay que hacerles, yo les coloqué la palabrita que no, con el fin de que lo tengan establecido. Si ustedes quieren agregar más figuras planas, lo pueden agregar sin ningún inconveniente. Esto es como una organización, pues como para facilitar un poco más el trabajo, el entregable, pero recuerden que esta es la plantilla guía, o sea, es lo que ustedes van a condensar la información, pero no es que me entreguen la plantilla como tal, no dice en la guía es establecido esa información, sino que ustedes van a entregar es el documento en PDF, pero mediante un tipo de presentación, en PowerPoint, pues lógicamente lo van a desarrollar y lo van a enviar en PDF. Para la parte del volumen, recordemos que a una figura plana no se puede sacar el volumen, dado de que está en 2 dimensiones. Para poder establecer el volumen de una figura, necesitamos que sea en 3 dimensiones. Entonces, ¿en cuáles vamos a obtener esa información? Mediante una esfera, mediante un cubo, el paralelepípedo, el cilindro y el cono. Entonces,
solamente a ella se le va a establecer directamente el volumen, el volumen. Y pues acá la formulita ya que están condensadas, la fórmula de la esfera, del cubo, paralelepípedo, cilindro y el cono. Entonces, esto sería como la primera parte a desarrollar. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Entonces es construir directamente en donde dice área y perímetro, según sea el caso, van a construir la fórmula que está acá dada. Entonces recordemos, por ejemplo, empecemos con la parte del perímetro. Cuando vamos a determinar el perímetro de una figura, indica que vamos a sumar la parte de los lados, ¿cierto? Los lados que están alrededor de ese triángulo, perdón, de este cuadrado. Entonces acá tenemos lado más lado, sería la suma, que es la que está establecida. Lo que usted va a hacer entonces, acá hay un espacio de la base y acá está la parte de la altura, ¿sí? Aunque para el cuadrado, pues solamente es lado por lado. Tenemos entonces lo siguiente, usted va a colocar igual, selecciona la celda donde está la parte del lado, más la parte del otro lado y le da Enter. Vamos a hacer una verificación si quedó correcta. Pues coloquemos entonces, como es un cuadrado, pues va a tener el lado va a ser, o sea, alrededor de esa figura va a tener el mismo valor. Hagámoslo con el valor de 5. Pues 5 más 5 sería la parte 5 más 5 Pero nos daría, espere, pero acá hay algo que falta, falta. ajá, Recordemos que el solamente está cuadrado medio perímetro. tiene el perímetro de este cuadrado tiene 4 lados, ¿cierto? Y yo lo que hice acá solamente sumar 2 lados nada más. Me faltaría este lado de aquí y este lado de acá. Entonces, es volver a repetir o seleccionar nuevamente o colocarle 2 veces este lado más 2 veces este lado. Como ustedes lo quieran construir, lo importante es que sea la suma de cada uno de los lados. Entonces, volvamos como a complementar acá. Sume este lado más este lado, nuevamente selecciono este lado más este lado. Entonces acá nos queda la suma de los 4 lados que en este caso me establecería el perímetro. Cuando vamos a determinar la parte de las áreas es una multiplicación. Entonces, en cuanto al perímetro son las sumas, en cuanto al área es la multiplicación. La multiplicación va a ser de un lado por el otro lado, que va a ser el mismo valor para sea el valor que tenga uno de los lados del cuadrado. Entonces sería este valor multiplicado, que es asterisco, por este valor, y en este caso pues nos daría 25. Esa sería como la forma de lo que ustedes van a desarrollar de aquí en adelante. Entonces, tener presente que para el perímetro es la suma, para el área es la parte de la multiplicación. Bien, no sé si hasta ahí alguna pregunta, si se alcanza a visualizar bien la pantalla. Buenas noches, instructor. O sea, lo que debemos de hacer es como completar esa plantilla, ¿cierto? Sí, exactamente. Lo que van a hacer ustedes es complementar, pero entonces vamos a silenciar el micrófono. Ya, gracias, porque hay retorno. Sí, lo que van a hacer ustedes es condensar y colocar la fórmula de esta plantilla. Con eso va a facilitar el proceso para hacer la presentación. Eso es lo que... Ahora, mediante la parte de la presentación, si me anexan la plantilla, pues mucho mejor, ¿sí? Va a ser un trabajo más completo donde yo voy a hacer la verificación del mismo. Entonces, por lo menos para la parte del cuadrado y el rectángulo, pues es prácticamente lo mismo. Voy a hacer la verificación acá en cuanto al triángulo. En el triángulo debemos de tener en cuenta la parte de la formulita y lo vamos a hacer únicamente con el área. Pero, ¿qué es lo que hay que tener precaución? Hay que tener precaución es con los paréntesis, porque para determinar el área de un triángulo es la base por la altura, que es esta parte, dividido en 2. Entonces, cuando yo vaya a hacer la construcción de la fórmula, tiene que ser entre paréntesis. Entonces, le voy a dar igual, abro paréntesis, selecciono la base, asterisco multiplicado por la altura, cierro paréntesis y lo vamos a dividir en 2.
Si yo no coloco la parte del numerador entre paréntesis, lo que va a hacer la fórmula es que a la altura la va a dividir en 2 y después la va a multiplicar por la base. Entonces nos va a quedar mal planteada. Vamos a corroborar de que sí es cierta la información. La base lo voy a colocar 8, la altura lo voy a colocar 2. Entonces, si hacemos el procedimiento, pues la multiplicación establecida, base por altura, sería 8 por 2, 16, dividido en 2, pues daría 8. Entonces acá me quedó correcta. Es como importante como corroborar la información. Si yo no le coloco el paréntesis, mire lo que va a suceder. Entonces, bueno, acá también va a establecer la información, pero en algunos casos él va a tener más prioridad. Bueno, voy a hacer como acá como una diferencia. A ver acá, coloquémosle 10. 10, por ejemplo esta, como para que se pueda visualizar. Si cojo el valor, este 2, 2 dividido en 2, 2 dividido en 2 nos daría 1, multiplicado por 10 nos daría 10, que en el caso es un error. Pero si lo coloco acá entre paréntesis, como debe de ser, nos daría 20. Ah, sí, no, también nos daría la misma situación. No nos va a afectar. Pensé que de pronto en este momento sí daría la prioridad para poder el desarrollo del mismo. Esa sería la parte del área. Bueno, vamos a hacer la parte de el rombo. El rombo tiene unas diagonales, que está la diagonal mayor y la diagonal menor. Para la parte del rombo es la misma, solamente vamos a determinar el área. Recordar que hay que hacerlo en paréntesis para que no de pronto vaya a afectar en algunas formulitas. Para la parte del trapecio, pues acá tenemos que va a ser la base menor y la base. Hay 3 elementos que van a interferir en un trapecio. La base mayor, la altura y la base menor, que es la parte superior, que tiene un trapecio. Para este elemento va a ser únicamente por medio del área comprendida para el desarrollo del mismo. Y para esta parte, última parte, que va a ser en cuanto al círculo, bueno, acá hay una pregunta que yo les voy a hacer para que por favor ustedes puedan darme o activar el micrófono. ¿Cuál será la diferencia entre círculo y circunferencia? ¿Alguien que quiera activar el micrófono? ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué será la diferencia entre círculo y circunferencia? Círculo es una figura plana y circunferencia es una como en 3 dimensiones. Bueno, ahí tenemos una parte que es correcta. ¿Alguien más? Profe, la circunferencia es la parte exterior del círculo. La circunferencia, la parte y el círculo, ¿qué es? En ese caso, profe, ya se vea. La circunferencia sería el perímetro y el círculo sería el área. Bueno, otro concepto, alguien que quiera participar. El círculo es lo que lo rodea y la circunferencia es la parte interna. Bueno, entonces mire cada uno de estos pues, conceptos que ustedes han dado. Tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando estamos hablando del círculo, es una figura plana, exactamente, y es correcto. Estamos hablando de la superficie que comprende, ¿sí? Esa figura plana. Cuando estamos hablando de la circunferencia, es el límite del círculo. ¿Esto qué quiere decir? El borde comprendido de ese círculo. La circunferencia es el límite o el extremo que tiene un círculo. Cuando estamos hablando del círculo, es la parte interna que está dentro de la circunferencia. Entonces, ahí, pues, colocaba como la situación para que tuviéramos como mayor claridad al momento de desarrollar tanto el perímetro y el área. Hay un elemento
que es nuevo y, bueno, no es nuevo, ustedes ya lo conocen, que es la constante de pi. Ya sabemos que pi equivale a 3.1416. Incluso no es que sea solamente hasta ahí los decimales, tiene muchos más decimales, sino que Excel pues toma hasta ciertos decimales, creo que son hasta 15 o 16 decimales que toma la constante. Otra pregunta. ¿De dónde habrán sacado el valor de pi? ¿Por qué existe la constante pi? ¿Alguien de pronto puede contestarme? Porque es una constante, siempre es el mismo valor. Pero ¿de dónde se obtuvo esa constante? ¿De dónde fue que salió ese valor? Entonces, para que lo... Es una pregunta. De la circunferencia y el diámetro. Creo que siempre, o sea, toda circunferencia cuando se divide da exactamente el mismo número. No me acuerdo por cuánto se divide, algo así. Es una constante de todo circunferencia, todo círculo. Un número Entonces voy a acercar un poquito más. ¿Alguien más que quiera participar? Para definir un ¿Alguien número más? irracional, instructor, ¿o qué? Es un número, sí, claro, lógicamente está en el conjunto de los números irracionales, sí, es perfecto. ¿Por qué es un número irracional? Porque es un decimal infinito, ¿sí? Es un valor decimal infinito. Entonces, por eso Sí, está comprendido. tiene muchísimos decimales. Empieza Ajá, 3, 14, 15, 15, sí, 92, algo así. sí, exactamente, y así sucesivamente. Bueno, pero entonces no hemos tenido la claridad de dónde es que surge esa constante. Entonces me voy a acercar un poquito acá más como para poder identificar. Démonos cuenta que esta línea que va de lado a lado dentro de este círculo, ¿sí? O dentro de la circunferencia, es lo que llamamos el diámetro. Acá está el centro de la circunferencia. Y la línea que pasa de lado a lado es lo que se llama diámetro. Si nosotros cogemos esta medida del diámetro, no es medir el valor, sino si tomamos una pita desde este extremo hasta este extremo, sea grande o pequeño el círculo que nosotros vayamos a construir, si tomamos la dimensión de este diámetro y comenzamos a medir alrededor de ese círculo, o sea, vamos a medir el contorno de la circunferencia, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que el diámetro, la medida de este diámetro va a ser 3 partes y un pedacito más. Esa va a ser la medida comprendida. Esas 3 partes es el valor de 3, y el pedacito es 1416, o los decimales a continuar. Entonces, quería como darles como esa información para que lo tuvieran presente. ¿Por qué es que existe el valor de pi? Y de esta manera, esa constante sirve para el desarrollo o para obtener el valor de su área y el valor de su perímetro. Entonces, ¿sí está claro lo que les acabo de explicar? Sí, sí, que ese valor irracional, digamos, sirve para obtener el área del perímetro. Sí, el área del perímetro, pero entonces el valor de pi, que es una constante, es coger el diámetro y comenzar a medir sobre esta medida del diámetro alrededor de la circunferencia y nos va a dar 3, y un pedazo más, que es el 1416. Bueno, ahora, ¿cómo? Acá en la herramienta. Bueno, acá lo alejé un poquito más. Vamos a empezar entonces con el perímetro. La fórmula del perímetro nos dice que es 2 multiplicado por pi multiplicado por el radio, ¿cierto? Acá en la plantilla solamente es el valor del radio, no más, porque el valor de pi es una constante y el valor de 2 pues siempre va a ser un valor fijo, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos entonces que tener en cuenta? Vamos a construir la fórmula, vamos a colocar igual, 2, multiplicado, y escribimos pi. Cuando le doy doble clic, él me aparece, me abre un paréntesis y yo debo de cerrar el paréntesis.
¿Por qué voy a cerrarle paréntesis? Para que en Excel, le estoy dando el comando a Excel, de que tome todos los decimales que tiene el valor de pi, que son como 16 decimales. Y ese valor lo vamos a multiplicar por el valor que corresponde a esta celda, que va a ser el valor que yo le vaya a colocar. Por ejemplo, si le doy el valor de 10, el perímetro va a ser este valor establecido, o sea que ahí ya quedó bien dado. Si yo de pronto al valor de pi le coloco 3, me va a crear un error. Entonces, por eso le recomiendo que dentro del símbolo, cuando escribo pi, dentro de la fórmula no le coloquemos ningún valor, sino que le digamos que tome todos los decimales que tiene el valor de pi. Entonces, esa sería como la construcción. Para el área es el mismo procedimiento, pero ¿qué nos damos cuenta? El área es igual a pi por r elevado al cuadrado. Hay un simbolito que tiene Excel y es este símbolo de acá. Es como una especie de un gorrito, ¿cierto? O una V de forma contraria, una V. Ese símbolo es la forma de uno expresar de que el radio va a ser elevado a la 2. Entonces, lo que vamos a hacer antes de crear la fórmula o de crear ese algoritmo, lo vamos a darle clic donde está la formulita y lo vamos a copiar. Le vamos a dar control C. Y aquí voy a hacer la construcción. Entonces, para el área, me dice que es pi por r elevado a la 2. Entonces, le voy a dar igual, escribo pi, le doy doble clic a la fórmula, cierro paréntesis, asterisco, multiplicado por el radio, y le voy a dar control V para que quede pegado este símbolo. Y le coloco el valor de 2 y le doy Enter. Entonces, para un radio de este círculo que sea de 10, pues el área va a ser de 314,15. ¿Qué le recomiendo acá? Como nos dan muchos decimales, dejémosle solamente 2 decimales, ¿sí? O un decimal también quedaría perfecto si lo queremos comprender. Entonces, esa sería como la forma de utilizar el valor de pi para tener precaución y con eso no nos vaya a quedar mal el algoritmo. Vamos a mirarle la parte entonces de acá en cuanto la parte de volumen para los polígonos regulares. Tenemos entonces acá la esfera, el cubo, paralelepípedo. Acá están las fórmulas establecidas. Este es muy similar a lo que yo acabé de explicar, que es 4 multiplicado por pi, multiplicado por el radio elevado a la 2 y todo dividido en 3. Entonces, esta parte del numerador, todo coloquémosle en paréntesis para que no vayamos a tener ningún inconveniente. Por ahí alguien está activando el micrófono. ¿Tiene alguna pregunta alguien? Listo. Continúa entonces. Para el área, entonces, vamos a colocar igual, abro paréntesis, coloco 4, multiplicado, pi, le doy doble clic, cierro paréntesis, le voy a dar multiplicado por el radio, selecciono acá esta celda donde voy a colocar el valor de radio, elevado a la 2 y cierro nuevamente paréntesis. Esa es la parte del numerador. Y por último le colocamos dividido en 3. Entonces ahí vamos a verificar. Supongamos que el radio sea 2, pues el área nos va a dar ya el algoritmo creado. Entonces ahí ya tenemos la creación de ese algoritmo para este polígono regular. En cuanto al cubo, pues va a ser similar el procedimiento. Es un lado elevado al cubo. Para el paralelepípedo es la multiplicación de base, altura por la profundidad, que acá están cada uno de las celdas, base, altura y la parte del ancho que está comprendido. En cuanto al cilindro, pues también tenemos los elementos del volumen, que es pi por r elevado a la 2 multiplicado por la altura, que aquí también hacemos la parte del área. Y también acá en la parte del cono, pues tenemos la formulita de pi multiplicado por radio elevado al cuadrado multiplicado por la altura,
Y por último, toda la parte del numerador, sí es importante que lo coloquen en paréntesis dividido en 3. Entonces allí tenemos como cada uno de los elementos establecidos. Si usted quiere agregar más sólidos regulares, pues no hay ningún problema. Lo puede agregar en la parte de abajo y pues con eso lo va a complementar. Pero pues estos serían como los elementos mínimos para que ustedes puedan hacer el entregable del mismo. Ese sería entonces lo que corresponde a la parte B. La parte C, donde dice tener una información completa y organizada, donde diseñe el algoritmo para cada una de las figuras geométricas, ¿sí? Con sus respectivas fórmulas, que ahí está la información establecida. Ahora vamos con el punto D, que dice, piense en la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Entonces vamos a la plantilla. El sólido irregular, acá yo les coloqué, este es lo que tenemos establecido mediante este cono. Este cono tiene dos sólidos. Para poder construir un sólido irregular, basta de dos sólidos regulares. Tenemos la parte de la circunferencia, perdón, es la parte, perdón, un momentico que tengo acá. Para esta parte de esta imagen tenemos comprendidas entonces la siguiente figura, la figura de la esfera y tenemos la figura del cono. Entonces tenemos estos dos elementos. Al unirlos los dos me da la forma de un sólido irregular. Entonces acá la pregunta que ustedes van a contestar es que si tuvieran un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para el cálculo de ese volumen? Esa es una pregunta abierta para que ustedes puedan contestarla. Puede ser con esta imagen que lo estoy dando en la explicación o pueden utilizar otra imagen. La idea es que pues ustedes puedan hacer buscar algún elemento real y de esta manera dar la explicación del mismo. Pues lógicamente escoger la parte de superior que es la esfera y pues la van a complementar, ¿sí? Determinar el volumen mediante la fórmula y la van a sumar con la parte la parte inferior que es la del cono. Entonces, con eso es que ustedes harían como la explicación, pero como les digo, esto le coloco acá la imagen para que inicialmente lo tengan como presente, pero si utilizan otra imagen, pues mucho mejor, porque esta pues sería como la explicación para que tengan la idea a qué es lo que hace referencia en nuestra guía de aprendizaje. Entonces, ese sería el punto D. Y pues lógicamente, pues realice una presentación donde explique la solución al problema dado, ¿sí? Al problema tanto de este de acá como los que están las figuras anteriores. Entonces, esa sería como la explicación. No sé si tengan alguna pregunta para que poder dar orientación frente al mismo. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Profe, en la tabla donde están las figuras solamente es como rellenarlo con la fórmula, ¿sí? Sí, Alexandra. Sí, exactamente. Eso es lo que se va a hacer. Sí, lo que se va a hacer. Y sí le recomendaría que al momento de enviar la presentación, no solamente sea la presentación, sino me compartan la plantilla. Con eso yo hago la respectiva verificación. O sea, también hay que hacer un video explicando. No es un video, es un documento en PDF, pues el formato es en PDF, pero la presentación es en PowerPoint. Entonces, para que ustedes lo tengan presente. Entonces, me van a enviar, bueno, o sea, por ahí yo creo que lleno la Oscar. plantilla, Bueno, Pedro, yo lleno la plantilla y entonces cojo eso y lo paso a PowerPoint bien presentadito, digamos, copio las partes de la plantilla, todo,
y luego eso lo guardo como PDF y le agrego una portada, puede ser, y ya. Sí, exactamente. Pero entonces esa presentación, recordemos que debe tener el elemento de una introducción, ¿sí? El problema planteado, las fórmulas de las figuras y las conclusiones, que es lo que nos dice, no solamente es copiar y pegar únicamente los elementos, sino agregar esos otros elementos, que no es lo que nos dice la guía. Oscar, lo escuchamos. Profesor, lo que quería preguntar, por ejemplo, luego que hagamos la fórmula, entonces hay que plantear un problema que nos dé, pues que podamos emplear el algoritmo y que nos dé el resultado. Sí, eso es lo que hay que hacer. Tengan presente, vuelvo y les explico que cuál es lo importante, y acá nos dice en la guía, para la entrega de la evidencia debe tener en cuenta que la presentación debe de tener una introducción, el problema planteado, la información recolectada de las fórmulas y figuras, el algoritmo diseñado, incluyendo el proceso. El algoritmo estamos hablando de qué, de cada una de las fórmulas establecidas de Excel, pero también el desarrollo de este problema. Y por último, unas conclusiones que yo les sugiero que pues por lo menos que sean unas 3 conclusiones frente al desarrollo que ustedes. Eso es lo que ustedes van a hacer en PowerPoint, pero lo van a enviar en PDF, ¿no? Esa presentación, junto con la plantilla, para hacer la respectiva verificación de la construcción del algoritmo. Eso es lo que sería básicamente. Instructor, y en lo del sólido irregular, esa imagen que usted mostró del cono, a ese cono es que toca hallarle el área a la parte circular y cono de abajo. Sí, lo que sucede es que el cono que yo uno puede acabé de poner, por ejemplo, colocarles es mostrándole que es un sólido irregular, ¿sí? Es un sólido irregular. La pregunta para que es decir que ustedes indiquen cuál es el método que utilizarían para calcular el volumen de ese sólido irregular. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, no les Pero digo que ejemplo, únicamente sea ese cono ese no, por conito eso de le lado. digo, de ese ejemplo que usted dio, de ese cono, o tiene que ser otro. No, pueden ser otro. La idea es que sea otro diferente, pues porque hay muchas imágenes donde yo puedo establecer que puede ser un sólido irregular. Ah, ok. Pensé que era solo ese, nomás, el que estaba... O sea, usted lo puede hacer con el cono, pero también hay otros elementos que tenemos Sí, puedo elegir el realmente, que yo quiera. el que usted quiera. Puede Exacto, usted gracias. establecer y ya con eso que sea un sólido irregular. Listo. Profesor, una pregunta. Tengo la Sí. duda, ¿es solamente hay que escoger una figura o hay que hacerles los algoritmos a todas las figuras que están en la plantilla? La plantilla tiene que hacerle los algoritmos a todas. Ya, pero para cada una hay que hacerle algoritmo o solo escogemos una. No, a todas no. Son dos cosas muy diferentes lo que me está preguntando y voy a volver a mostrar para que pronto haya claridad. Hay dos hojitas acá. La primera hojita es las figuras. Entonces tenemos la parte de los algoritmos, tienen que ser de todo lo que está acá en la plantilla, ¿sí? Tanto para las figuras planas como para los sólidos. Esto hay que hacerlo todo. Hay que hacerlo todo, la construcción de las formulitas. Expliqué algunas de ellas pues para que lo tengan como referencia más en la parte del pi o la parte de la multiplicación o cómo se hace un elevado. Y la otra es la explicación de la pregunta de un sólido irregular. Estas dos informaciones van a estar construidas o lo van a ustedes a montar en una presentación en PowerPoint. No sé si queda claro esa parte. No es que ustedes vayan a hacer solamente el algoritmo de una de ellas. No. La idea es que sean todas las que están acá establecidas, que es lo que dice el resumen de las figuras planas. Y las tablas. sí, exactamente, sí.
Lo más importante es que quede la construcción del algoritmo. Por eso yo les digo que para una mejor verificación, en el caso mío, si ustedes me anexan el desarrollo, digamos la plantilla desarrollada, yo haría la verificación pues para emitir el juicio de valor de la calificación. Profe, perdón, un compañero que se salió sin querer y que sí, por favor, lo puede admitir. Creo que ya le di ingreso. No está. No está acá en la sala de espera. Ya Sí, que ya darle ingreso. entró. Sí, sí. Profe, el algoritmo es como la fórmula. Sí, el algoritmo es una fórmula. Eso es lo que comprende, eso es lo que es el sinónimo, mejor dicho. Ah, ok, gracias. Entonces, el algoritmo significa la fórmula del perímetro, la fórmula del área, de las figuras planas y de los sólidos. Sino que normalmente nosotros lo conocemos, bueno, la parte de algoritmo más se ve en la parte de sistemas, ¿no? Haga el algoritmo de tal elemento establecido. Entonces, por eso es que se colocó esa palabrita. Es la construcción de la fórmula. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, miren, muchachos, tengan presente que esta actividad tiene un tiempo suficiente para el 17 de septiembre, para que ustedes puedan enviar la evidencia. Con eso, ya a partir de eso, pues ya finalizaríamos esa competencia. Profe, buenas noches. José David, escuchamos. Profe, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, lo estoy escuchando. Mi consulta como tal no es de este tema, sino que lo que pasa, pues preferiría hablarlo si más rato cuando ya haya acabado la reunión para no Bueno, interrumpir listo, sí. como... Listo. Entonces ya cuando ok, ya listo. deje la grabación, entonces lo hablamos ahí. No hay ningún Ok. problema. Listo. Listo, Camilo, ¿lo digamos, yo también escuchamos? envié la última actividad, la de la casa de chocolate y todavía no la Yo he ya calificado. exactamente, yo ya les había dicho desde el principio esa situación. Ya he calificado varias, me falta, porque es que muchachos, no solamente tengo la parte virtual, la tengo presencial. Entonces tengo muchas fichas listo, presenciales. dale. Me disculpan que no he calificado todos, pero ya para mañana ya tendría calificado esos. No, que yo entré después cuando ya. Exactamente, no hay ningún problema y ya estaría ya emitido para mañana más tardar ya la calificación establecida. Profe, buenas noches. Listo. Sí, Camilo. Usted habló de una presentación de PowerPoint. Sí. Ok, ¿y cómo elaboramos ahí? En la presentación en PowerPoint es que ustedes van a colocar una introducción, van a colocar la parte de, no sé si acabó de ingresar. No, profe. Sí, pues estaba poniendo atención a los algoritmos, pero pues la verdad no vi bien lo de la presentación en PowerPoint. La presentación en PowerPoint lo que nos dice acá en la guía es que la evidencia que ustedes van a enviar, la presentación debe de tener una introducción. El problema planteado significa la solución de si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría? Sí, que está en la plantilla. La información recolectada de las fórmulas y figuras. Entonces, cuando usted ya haya construido las fórmulas establecidas en Excel, las coge y las monta en la presentación de PowerPoint. El algoritmo diseñado, pues lógicamente cada una de las fórmulas dadas y colocar 2 o 3 conclusiones máximo. Pero como les digo yo a ustedes, más que enviarme esa presentación en PowerPoint por medio de un formato PDF, porque es en PDF, me van a anexar la plantilla con cada una de las fórmulas, tanto de área como la parte del perímetro, según sea el caso, para algunas figuras, y del volumen que corresponde a los sólidos. ¿Sí está claro? O sea, profe,
la presentación de PowerPoint la tenemos que pasar a PDF, es que eso es lo que no tengo claro. Sí, exactamente, sí, la colocan ustedes en PDF. Cuando ustedes le van a dar guardar como, le coloca la opción PDF. Exportar a PDF. Ok. ¿Sí? Profe, Vale, muchas gracias. si nosotros en el PDF montamos la plantilla que usted nos dice en Excel, usted no podría revisar la fórmula, creo yo, porque no se vería. No. Por eso le digo que alterna esa, me coloca la plantilla ya resuelta. Entonces ya Mejor con dicho, el montamos un algoritmo. archivo en PDF con la solución y montamos el archivo de Excel de la plantilla resuelta. Sí, exactamente, son dos documentos los que van a enviar. ¿Sí? El PDF como tal con estos elementos y ya el documento de Excel. Venga, Eso es disculpe, instructor, es que no sé cómo hacemos para cargar los dos archivos porque siempre yo he visto que deja uno nada más. lo hace comprimido, ¿no? Ah, Creo que sí deja los dos. No, pero sí Sí, deja pero agregar más de uno. sí deja agregar más de Ah. uno. Pues dado el caso, pues lo que hace es comprimirlo y lo envía. Si tiene de pronto alguna dificultad. No, ya, gracias. Correcto, todo. ¿Listo? Entonces ya frente a esta situación, pues ya con eso damos por finalizada la grabación. Como les digo, para este fin de semana está pendiente la actividad de aprendizaje número 3. Es correspondiente a lo del censo. Lo del censo en estadística es un video que ustedes deben de realizar. Y ya para el 17 estaría como máximo en la entrega de la explicación de esta última actividad de aprendizaje. Ya con eso, después en el transcurso de esta semana, pues ya estamos hablando del 18 hasta el 23, pues ya estaría calificando y pues emitiendo el juicio de valor pues en Sofía Plus. La del censo es para cuando, instructor. Para este domingo. Listo, muchas gracias. Sí, domingo 10 de septiembre. Listo, muchas gracias entonces a cada uno de ustedes por su participación y entonces estamos pendientes cualquier situación, pues estoy atento para la respectiva orientación. Una feliz noche para todos, bendiciones. Gracias, profe. Igual, Doctor, feliz noche.